El sobre estaba en sus manos. Amarillo, sobado, con el sello del despacho del licenciado Fuentes en la esquina superior. Rodrigo Montserrat Vega lo sostenía como si pesara más de lo que un papel puede pesar. Sus nudillos estaban blancos. Nadie en la sala lo había visto así nunca. Él, que firmaba contratos de cientos de millones sin que le temblara la pluma. La sala de reuniones de la clínica Montserrat olía a desinfectante y a flores ya marchitas. Las mismas coronas que habían llegado 3 días atrás para el velorio de don Aurelio. El mármol blanco de las paredes devolvía el sonido de cada respiración. Isabela Montserrat estaba sentada a la izquierda de su hermano, con las manos cruzadas sobre la falda y una expresión que aún no terminaba de derrumbarse. Y al otro lado de la mesa, Valentina Ríos Castillo. Vestida con una blusa azul marino que ella misma había planchado esa mañana, sin joyería, sin abogado a su lado. Miraba al licenciado Ernesto Fuentes Alcántara con esa calma que desconcertaba, esa quietud de quien ya ha sobrevivido lo peor y sabe que lo que viene no puede ser más difícil. El licenciado Fuentes carraspeó. Tenía 58 años y había leído testamentos en bodas interrumpidas, en catástrofes familiares, en guerras de herederos. Pero ajustó sus lentes con cuidado antes de hablar, como si necesitara un segundo más. El señor Aurelio Montserrat Durán, dijo con voz pareja, dispone en el artículo 4 de su testamento lo siguiente. Dejo el 60% del grupo Montserrat, incluidas las acciones, la hacienda La Providencia en Oaxaca y la participación mayoritaria en la clínica Montserrat, a la señorita Valentina Ríos Castillo, a quien llamo en este documento la mujer de la cartera, porque fue lo último honesto que este mundo me mostró. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego Isabela lanzó un grito que rebotó en el mármol como una piedra en un pozo. Esto es una farsa. Esta mujer manipuló a papá, que estaba moribundo, que no sabía lo que firmaba. Rodrigo no gritó. No se movió. Solo miró a Valentina. Y Valentina lo miró a él. Sin odio. Sin satisfacción. Con algo que Rodrigo no supo nombrar en ese momento y que le iba a costar semanas descifrar, era simplemente cansancio antiguo, el de alguien que cargó una historia demasiado tiempo y ya no siente el peso porque se volvió parte de su cuerpo. Rodrigo pensó, por un segundo absurdo, que ella tenía los mismos ojos de 11 años atrás, los mismos. Como si el tiempo le hubiera pasado por encima sin tocarlos. Señor Montserrat, dijo el licenciado Fuentes, dirigiéndose a Rodrigo. ¿Desea que continúe con la lectura? Rodrigo abrió la boca. La cerró. Asintió. Y mientras el notario seguía leyendo, con la voz firme y los números precisos, porcentajes, hectáreas, acciones, cláusulas, Rodrigo tuvo la sensación de que el piso de mármol se había vuelto arena. 3 semanas atrás, ese martes de octubre, él ni sabía que esta mujer existía todavía. O eso se decía a sí mismo. El mercado de Coyoacán huele a cilantro mojado y a fruta madura antes del mediodía. Las lonas azules y naranjas filtran el sol de octubre en rayas anchas. Las tlayuderas gritan sus precios desde los puestos, los niños corren entre las canastas, y el olor a carnitas fritas desde el fondo del mercado se mezcla con el de las flores de cempasúchil que ya empezaban a llegar para el Día de Muertos. Valentina Ríos Castillo caminaba entre los puestos con una bolsa de lona verde colgada al hombro y una lista escrita a mano que consultaba cada tanto. 38 años, cabello negro recogido en una trenza, zapatos cómodos. La cara de alguien que ha aprendido a moverse por el mundo sin ocupar más espacio del necesario. Fue junto al puesto de Lupita donde la vio. Una cartera de piel café oscura, cara, claramente fuera de lugar entre los aguacates y los mangos. Lupita. Llamó. ¿Viste quién dejó esto? Lupita Vargas levantó la vista desde detrás de una torre de jitomates. La recogí del suelo hace rato. Pensé que alguien volvía por ella. Tráela acá. Valentina la abrió apenas lo suficiente para ver una credencial. El nombre impreso en letras claras, Rodrigo Montserrat Vega. Y una tarjeta con el logotipo de la clínica Montserrat en Polanco. ¿La conoces?, preguntó Lupita, asomándose. La clínica, sí, todo el mundo la conoce. ¿Y vas a ir hasta Polanco a devolver la cartera de un ricachón que ni sabe cómo se llamas? Valentina dobló la cartera con cuidado y la metió en su bolsa. Alguien tiene que hacerlo.
Lupita la miró con esa expresión que le reservaba para cuando Valentina tomaba decisiones que Lupita consideraba innecesariamente complicadas. Val, eres bibliotecaria, no Santa Claus. Valentina sonrió apenas. Son cosas distintas, dijo. Santa Claus da cosas. Yo solo devuelvo lo que no es mío. No sabía, en ese momento, que esa frase iba a perseguirla durante semanas. Tampoco sabía lo que la esperaba al otro lado de las puertas de la clínica Montserrat, lo que iba a decirle Rodrigo frente a 20 personas. Lo que iba a costarle devolver algo tan pequeño como una cartera olvidada entre aguacates y flores de muerto. Y si lo hubiera sabido, se preguntaría después, ¿habría ido de todas formas? Su propia voz, la que suena cuando uno piensa en silencio, respondió antes de que pudiera evitarlo. Sí. Igual habría sido. Pero todo eso pasaría después. Primero fue un martes normal. Los martes, Valentina salía de la biblioteca Benito Juárez a las 6 de la tarde en punto. No porque el reglamento lo exigiera, sino porque a esa hora la luz del Parque Centenario se ponía anaranjada y tibiecita, y cruzar Coyoacán con esa luz era lo más parecido a un descanso que podía permitirse. Ese martes en particular olía a cempasúchil. Fin de octubre, y el mercado ya llevaba días derramando flores de muerto hacia la banqueta. Valentina entró por la puerta de Allende, esquivó un carrito de elotes y buscó con los ojos el puesto de Lupita. La encontró de inmediato, porque Lupita nunca bajaba la voz. Valentina, Valentina, ven, ven, ven. Lupita Vargas agitaba algo en el aire. Era una cartera de piel negra, del tipo que cuesta más de lo que Valentina ganaba en un mes. Brillante, con las costuras perfectas. La encontré junto al puesto de don Ramiro, el de las especias, dijo Lupita en cuanto Valentina llegó. Estaba tirada ahí nomás, entre la canela y el clavo. Alguien se la cayó o se la olvidó, yo qué sé. Valentina la tomó. Pesaba. Eso fue lo primero que notó, que pesaba demasiado para ser solo una cartera. ¿La abriste? Tantito, dijo Lupita, sin vergüenza. Para ver si había datos del dueño. La cartera tenía 3 compartimentos. En el primero, una identificación oficial con foto de un hombre de unos 40 años, mandíbula apretada, mirada que no pedía nada porque asumía que todo le pertenecía. Rodrigo Montserrat Vega. En el segundo, 4 tarjetas de crédito alineadas con una precisión que parecía obsesiva. Y en el tercero, envuelto en efectivo, un fajo que Lupita susurró que eran 30,000 pesos. Había algo que no cuadraba con el resto. Una foto. Pequeña, más o menos del tamaño de las que caben en un billetero, con las orillas desgastadas de tanto manejarla. Un hombre mayor, canoso, con los ojos llenos de algo que Valentina no supo nombrar de inmediato. Abrazaba a un niño de no más de 6 o 7 años, los dos frente a una hacienda de paredes color ocre bajo un cielo despejado. Valentina se quedó mirando esa foto más tiempo del que debería. No era la hacienda. No era el niño, aunque el niño reía con la cabeza echada hacia atrás, con esa risa completa que solo tienen los niños. Era el hombre mayor. La forma en que miraba al niño. Como si todo lo demás, el mundo entero, las paredes de ocre, el cielo, existiera solo de fondo. Le apretó el pecho de una manera que no supo explicar. ¿Qué tiene?, preguntó Lupita, asomándose. Nada, dijo Valentina y guardó la foto con cuidado. ¿Había algo más? Una tarjeta de presentación. Lupita se la extendió. Clínica Montserrat, Polanco. Dice que es el director general del grupo. Fíjate, tiene hasta clínica. Tiene hasta clínica, repitió Valentina en voz baja. Hay que llevarla, Valentina. 30,000 pesos no son chiste, y las tarjetas. Si las bloquea o las cancela, quién sabe cuánto tiempo. Valentina cerró la cartera. El cierre hizo un sonido limpio, definitivo. Puedes llevarla tú, dijo. Lupita puso cara de espanto. ¿Yo? Ay no. Yo no puedo salir hasta las 9. Además, tú eres la responsable, Valentina. Tú siempre eres la responsable de todo. Eso te lo digo con cariño y con algo de envidia. A pesar de todo, Valentina sonrió. No conozco Polanco. Todo el mundo conoce Polanco. Tomas el metro en Viveros, llegas a Polanco en 20 minutos, buscas la clínica y ya. Es devolver una cartera, no escalar el Popocatépetl.
Valentina miró la tarjeta. Miró la cartera. Miró, sin saber por qué, hacia la esquina del mercado donde el puesto de flores todavía tenía cempasúchil amarillo y naranja apilado hasta el techo. Había algo. Una incomodidad pequeña, sin forma, que no sabía de dónde venía. Una sensación de que no debería ir. No por miedo, sino por algo más raro, más difícil de nombrar. Como cuando uno sabe que está por tomar un camino que va a cambiar algo, aunque no sepa qué. Está bien, dijo al fin. Voy. Guardó la cartera en su bolso de tela, el viejo bolso café que usaba todos los días, y se despidió de Lupita con un abrazo rápido que olía a mango y a chile. Lupita la vio alejarse y le gritó desde atrás. Y cómprate las flores de camino de vuelta, no te vayas a olvidar. Valentina levantó una mano sin voltear. No vio la esquina. No vio la silla de ruedas junto al puesto de calabazas, a unos 12 metros de donde había estado parada. No vio al hombre mayor, canoso, con una cobija azul sobre las piernas, que la miraba con los ojos muy abiertos y muy brillantes, con esa misma expresión que Valentina había visto en la foto pequeña y desgastada que guardaba ahora en su bolso. El enfermero que lo acompañaba se agachó hacia él. Don Aurelio, ya es hora. El hombre no respondió de inmediato, siguió mirando hacia donde Valentina había desaparecido entre los puestos y el cempasúchil, luego asintió, despacio. La camioneta negra esperaba afuera, con el logo plateado de la clínica Montserrat en la puerta. La camioneta negra esperaba afuera, con el logo plateado de la clínica Montserrat en la puerta. Y Valentina Ríos Castillo, que no sabía nada de eso, tomó el metro en la estación Coyoacán con una cartera de cuero café en la bolsa de tela y una sola idea en la cabeza. Devolver lo que no era suyo y volver a casa antes de que oscureciera. La clínica Montserrat estaba en Polanco. Eso ya lo sabía por la tarjeta que encontró adentro de la cartera. Lo que no sabía, lo que nadie le había advertido, era lo que significaba pararse frente a esas puertas. El edificio era de vidrio y mármol blanco. Tenía una fuente en la entrada. Una fuente, en una clínica. El agua sonaba igual que el agua en cualquier parte, pero aquí parecía decir algo diferente. Decía, tú no perteneces aquí. Valentina respiró hondo. Olía a desinfectante mezclado con algo floral, caro, artificial. Entró. El lobby era enorme y silencioso como una iglesia. Las recepcionistas usaban batas color crema, y el mostrador era de mármol negro pulido. Todo brillaba. Valentina miró sus zapatos planos, su falda café, su blusa bordada de Oaxaca que a ella le parecía bonita y que aquí, de pronto, parecía otra cosa. Se acercó al mostrador. Buenas tardes. Vengo a... La recepcionista, joven, muy maquillada, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, la miró de arriba abajo. Fue rápido. Fue suficiente. Las solicitudes de empleo son los jueves, de 9 a 11 de la mañana. Puede regresar esta semana. No vengo a solicitar empleo, dijo Valentina, con calma. Encontré una cartera. Pertenece al señor Montserrat. Necesito entregarla. La recepcionista parpadeó. ¿Tiene cita? No. No necesito cita para devolver algo que no es mío. Fue en ese momento cuando se abrió el elevador. Rodrigo Montserrat Vega salió primero. Traje gris oscuro, corbata oscura. Los hombros anchos de alguien que ha pasado años tomando decisiones que otros tienen que acatar. Llevaba el teléfono en la mano y hablaba con un asistente que trotaba a su lado tomando notas. Era el tipo de hombre que llena el espacio de una habitación sin proponérselo, como si el aire se reorganizara para darle paso. Alguien del personal se le acercó, le susurró algo al oído. Rodrigo frunció el ceño y miró hacia el mostrador. La miró a ella. Caminó hacia allá con pasos lentos, seguros. Se detuvo a 1 metro de Valentina y la examinó con la misma velocidad clínica con que uno revisa un expediente. Luego habló, en voz alta, para que todos oyeran. Señorita, esto es una clínica privada. No se entra sin cita, sin credencial, y sin un motivo que corresponda al nivel de esta institución. Hizo una pausa breve y agregó. Esto no es un mercado. Alguien en el lobby contuvo la respiración. La recepcionista bajó los ojos. Valentina no dijo nada. No porque no tuviera palabras. Las tenía. Tenía 11 años de palabras guardadas, pero ninguna era para este hombre, en este momento,
en este lugar que olía a flores falsas y a dinero viejo. Metió la mano en la bolsa de tela. Sacó la cartera de cuero café. La puso sobre el mostrador de mármol negro, despacio, sin golpearla, sin aventarla. Con la misma precisión con que uno coloca un libro en su lugar correcto. Después dio media vuelta y caminó hacia la salida. La espalda recta. Los hombros quietos. Los zapatos planos haciendo un sonido breve y parejo sobre el mármol blanco. Rodrigo Montserrat Vega no dijo nada más. Vio esa espalda alejarse y sintió algo raro, como cuando uno está a punto de recordar el nombre de una canción y no lo logra. Algo conocido en ese silencio, en ese paso, en esa manera de no necesitar la última palabra. La puerta de vidrio se cerró detrás de ella con un sonido suave. Rodrigo tomó la cartera del mostrador. La abrió. Adentro estaba todo. Las tarjetas en orden, los documentos, el efectivo sin tocar. 30,000 pesos en billetes de 500, tal como los había guardado esa mañana. Todo intacto. Se quedó parado frente al mostrador de mármol, con la cartera abierta en las manos, y por primera vez en muchos años no supo exactamente qué hacer a continuación. El tercer piso de la clínica Montserrat olía a eucalipto y a desinfectante frío. Era una combinación extraña, casi elegante, como si alguien hubiera intentado disimular la enfermedad con algo que recordara al bosque. En el cuarto 312, don Aurelio Montserrat Durán llevaba 3 semanas mirando el mismo techo blanco, el mismo ventanal con vista a los árboles de Polanco, y la misma enfermera que entraba cada 4 horas con una charola de medicamentos que él tomaba sin protestar. La doctora Carmen Solís entró poco antes de las 9 de la noche. Traía su bata blanca abierta sobre un suéter gris y una tableta electrónica que revisó antes de hablar. ¿Cómo estuvo el dolor hoy?, preguntó, acercándose a la cama. Manejable, dijo don Aurelio. Tenía la voz ronca pero los ojos lúcidos. Siempre los ojos lúcidos. La doctora anotó algo. Luego él carraspeó. Carmen, la vi hoy. La doctora levantó la vista. ¿A quién? A Valentina. En el mercado de Coyoacán. Igual que otras veces. Hizo una pausa. Como si nada hubiera cambiado. La doctora dejó la tableta sobre la mesilla y lo miró con la calma particular que tenía para los momentos difíciles. Don Aurelio, dijo con suavidad. ¿Está seguro de que era ella? El viejo sonrió. Una sonrisa pequeña, sin esfuerzo, como quien recuerda algo que no duele ya. La reconocería entre 1,000,000. Tiene la misma forma de caminar que cuando era joven, como si el suelo le perteneciera sin que ella lo supiera. Carmen guardó silencio un momento. ¿Y qué hizo usted? Nada. La observé. Los ojos del viejo fueron al ventanal. Es lo único que me ha quedado permitido hacer. ¿Le dijo algo? No. Se acomodó un poco contra la almohada. Carmen, necesito pedirle algo. Lo que le cuento esta noche, no se lo diga a Rodrigo, ni a Isabela. Usted sabe que no soy su secretaria. Lo sé, por eso se lo pido como favor, no como paciente. La doctora sostuvo su mirada unos segundos. Asintió con la cabeza, despacio. Don Aurelio alargó la mano hacia el buró de madera clara que tenía a su derecha. Abrió el cajón con lentitud, con ese cuidado que tienen los enfermos cuando todo movimiento cuesta algo. Sacó un sobre amarillo, grueso, con las esquinas dobladas de tanto cargarlo. Lo apretó contra el pecho con ambas manos. Carmen no preguntó qué había adentro. Sabía, después de meses de visitas nocturnas, que había cosas que el viejo no iba a explicar, y que tampoco necesitaba hacerlo. Revisó los signos, ajustó la dosis, se despidió con una palmada suave en el brazo y cerró la puerta al salir. 40 minutos después, llegó Rodrigo. Entró con el saco todavía puesto, el nudo de la corbata ligeramente aflojado. Traía una tableta bajo el brazo y una expresión de quien acaba de terminar 3 reuniones seguidas y tiene 2 más pendientes para mañana. Papá. Se sentó en la silla junto a la cama. ¿Cómo te sientes? Igual que ayer, dijo don Aurelio. El doctor Vázquez me mandó los estudios. Dice que los niveles están estables. El doctor Vázquez dice lo que tú quieres escuchar. Rodrigo ignoró el comentario. Abrió la tableta. Hay un par de cosas que necesito que firmes esta semana. El contrato con los proveedores de Monterrey y la renovación de los seguros de la clínica. Tráelos cuando quieras.
También están las proyecciones del cuarto trimestre. Subimos un 12% respecto al año pasado. Bien. Don Aurelio lo miraba. Lo miraba de esa forma particular que Rodrigo siempre interpretaba como cansancio de enfermo. Esa mezcla de amor y de pena que el viejo nunca supo esconder del todo, aunque él nunca supo leerla bien. Hablaron otros 20 minutos. Números, contratos, una disputa con un proveedor en Guadalajara. Rodrigo era eficiente incluso en las visitas. Don Aurelio respondía lo necesario. Cuando Rodrigo se levantó para irse, el viejo dijo: «Rodrigo». El hijo se detuvo con la tableta bajo el brazo. «Dime. Algún día vas a entender que el dinero solo pesa cuando no tienes a nadie con quien cargarlo». Rodrigo lo miró un segundo. Luego se acercó, le dio un beso en la frente, y dijo: «Descansa, papá», y salió. La puerta cerró con ese clic suave que tienen las puertas de las clínicas de lujo, diseñadas para no hacer ruido. Don Aurelio esperó, escuchó los pasos alejarse por el pasillo de mármol. Escuchó el elevador cerrarse al fondo. Entonces abrió el sobre amarillo. Dentro había una fotografía. Blanca y azul por los bordes, un poco desgastada. Una mujer joven, de vestido largo blanco, con un ramo de flores pequeñas en las manos. Estaba parada sola frente a las puertas de una iglesia. Miraba hacia algún lado fuera del cuadro. Sonreía, pero era una sonrisa que ya sabía algo. Don Aurelio pasó el pulgar sobre la foto, despacio. «Ya llegaste», murmuró. «Ya llegaste, mija». La mañana siguiente, Rodrigo llegó a la Torre Montserrat a las 7:40. Antes de revisar el primer reporte del día, llamó a su asistente. «Marco, necesito que ubiques a una persona. Una mujer que vino ayer a la clínica. Dejó una cartera. Hay que enviarle un cheque de reconocimiento, algo representativo. Es protocolo». Marco Ávila, 26 años y siempre con una tableta en la mano, asintió sin levantar la vista. «¿Tiene algún dato, señor?» «Nada. Solo que trabaja cerca de Coyoacán. Empieza por ahí». Marco regresó 40 minutos después. Golpeó 2 veces la puerta antes de entrar. «Encontré a la señora, licenciado. Se llama Valentina Ríos Castillo, bibliotecaria. Trabaja en la Biblioteca Benito Juárez, en Coyoacán. Lleva ahí unos 12 años». Rodrigo no levantó la vista del reporte que tenía enfrente. «Bien. Prepara un cheque por 5,000 pesos. Carta formal, tono corporativo, nada personal. Que salga hoy». «¿Algún mensaje?» «No». Marco salió. La puerta se cerró sin ruido. Rodrigo siguió leyendo el reporte. O lo intentó. El nombre se quedó flotando dentro de su cabeza como algo que no termina de caer. Valentina Ríos Castillo. Lo repitió una vez, en silencio, moviendo apenas los labios. Después cerró el folder y miró por el ventanal. Abajo, el paseo de la Reforma estaba atascado de autos. El sol de octubre pegaba directo sobre el asfalto y hacía brillar los techos metálicos como espejos rotos. Rodrigo no pensó nada en particular. O eso decidió. A las 11 de la noche, el penthouse de la Torre Montserrat estaba en silencio. No el silencio cómodo de quien descansa, sino el de un cuarto demasiado grande para una sola persona. Las paredes eran de vidrio oscuro. La ciudad brillaba afuera como un mapa encendido. Rodrigo estaba de pie frente a la barra de la cocina con el teléfono en la mano. Había abierto su agenda de contactos, no el buscador de Internet. La agenda, esa que uno ya no usa porque todo está en la nube, pero que alguien guardó hace años y nunca borró del todo. Buscó la letra V. Había 3 contactos. Una proveedora de catering. Un veterinario al que llamó una vez para un perro que encontró en la calle y que al final no adoptó. Y una entrada sin nombre. Solo una inicial. V. Guardado hace 11 años. Número con prefijo de Ciudad de México. Sin foto. Sin apellido. Sin nota. Rodrigo se quedó mirando esa pantalla más tiempo del que hubiera admitido. Después cerró la aplicación. Fue a la barra. Tomó el decantador de whisky. Se sirvió 2 dedos en un vaso de cristal grueso. El líquido hizo ese sonido suave, casi elegante, que tienen las cosas caras. Dejó el vaso sobre la encimera de mármol. No lo tocó. Se fue a la cama con la ropa puesta y no durmió bien. Soñó con una iglesia, pero no recordó cuál cuando despertó. En la Biblioteca Benito Juárez,
Valentina terminaba su turno tarde. Los martes siempre había devoluciones acumuladas del fin de semana, y ese martes no fue diferente. Apiló los libros por sección, fue acomodando uno por uno. El último estaba fuera de lugar desde el principio. Tapa desgastada. Color verde oscuro con letras doradas. 100 años de soledad. No tenía código de barras de la biblioteca. No tenía sello. Valentina lo giró entre las manos. Olía a papel viejo, a algo guardado en un cajón con lavanda. Lo abrió por la primera página. Había una dedicatoria escrita a mano, con letra de hombre mayor, firme en las mayúsculas, pero temblada en las curvas. Para la mujer que lee junto a la ventana. Gracias por existir. AM***. Valentina leyó la frase 2 veces. Miró hacia la ventana grande del fondo, la que daba al jardín. Su silla de siempre estaba ahí, con el cojín azul desgastado que ella misma había traído de su casa hacía 4 años. Sintió algo raro. No miedo. Algo más parecido a cuando uno escucha su nombre en una conversación que no era para uno. Buscó entre las páginas siguientes. Nada más. Solo esa frase y las iniciales. AM. Cerró el libro despacio. Lo puso sobre el escritorio, separado de los demás, como si necesitara un poco de espacio para existir. ¿Lupita? Llamó hacia la sala contigua. ¿Qué pasó? Respondió una voz desde lejos. Nada, dijo Valentina. Nada, ya. Apagó la lámpara del escritorio. Pero el libro se quedó ahí, sobre la madera oscura, con su dedicatoria adentro. Y ella no pudo evitar preguntarse cuántas veces esa persona la había visto sentada junto a esa ventana sin que ella lo supiera. El miércoles amaneció con frío, un frío seco, de ciudad en octubre, que se metía por las ventanas de la biblioteca Benito Juárez, aunque estuvieran cerradas. Valentina llegó 10 minutos antes de la apertura, como siempre. Encendió las luces del pasillo del fondo, puso agua a calentar en la pequeña cocineta del personal, y fue al mostrador a revisar los mensajes del contestador institucional. El aparato era viejo, con una lucecita roja que parpadeaba cuando había grabaciones nuevas. Había una voz de mujer. Seria, pero no fría. Buenos días. Habla la doctora Carmen Solís Reyes, de la Clínica Montserrat. Necesito comunicarme con la señorita Valentina Ríos Castillo. Es un asunto personal, no médico. Por favor que me llame en cuanto pueda. Valentina escuchó el mensaje 2 veces. La Clínica Montserrat. El mismo lugar donde 3 días antes un hombre con corbata azul le había dicho que saliera de ahí. Anotó el número en un papelito adhesivo amarillo y lo pegó en el borde del monitor. Pensó que llamaría en cuanto abriera, después del café. Que seguramente era un error, un nombre parecido, alguna confusión administrativa. Estaba llenando el termo cuando sonó su teléfono personal. Número desconocido, Ciudad de México. Lo dudó un segundo y contestó. Señorita Valentina Ríos Castillo. Sí, ¿con quién hablo? Le habla el licenciado Ernesto Fuentes Alcántara. Notario público, número 116. Discúlpeme la hora temprana. La voz era tranquila. Grave. La clase de voz que da malas noticias sin apresurarse. Sí, dijo Valentina, sin saber por qué bajó el tono. Señorita Ríos, le llamo para informarle que el señor Aurelio Montserrat Durán falleció esta madrugada. A las 3:15, en la Clínica Montserrat. Valentina se quedó quieta junto a la cocineta. El termo seguía en su mano. El agua caliente. Lo siento, dijo, porque era lo que se dice. Pero, yo no conozco a ese señor. Lo sé, respondió el licenciado Fuentes. Por eso le llamo. En el testamento del señor Montserrat hay instrucciones específicas que la involucran a usted directamente. El termo golpeó la repisa cuando Valentina lo soltó. Instrucciones que me involucran a mí. Así es. ¿Quién es el señor Montserrat? Pausa. Larga. El tipo de pausa que no es olvido, sino cálculo. Era el padre de Rodrigo Montserrat Vega, dijo el licenciado. El hombre cuya cartera usted devolvió el martes pasado. Valentina sintió que el suelo se movía. No metafóricamente. El suelo de loseta gris de la cocineta pareció inclinarse un poco, como en los primeros segundos de un temblor cuando todavía no estás segura de si es real. Se apoyó en la pared. Luego se movió hacia el pasillo.
Y luego, sin decidirlo del todo, se sentó en el suelo entre dos estantes de literatura latinoamericana, con el teléfono pegado a la oreja y las rodillas dobladas contra el pecho. ¿Señorita Ríos? Sí, dijo. Sigo aquí. ¿Se encuentra bien? No, respondió, y fue la respuesta más honesta que había dado en años. El licenciado Fuentes no se apresuró. Esperó. ¿Por qué yo?, preguntó Valentina al fin. Yo solo devolví una cartera. No conozco a esa familia. Nunca conocí al señor Aurelio. Eso es algo que hablaremos en detalle el día de la lectura del testamento. Lo que puedo decirle ahora es que el señor Montserrat dejó instrucciones muy precisas y muy recientes. Olía a polvo de papel. El olor de siempre, el que a Valentina normalmente le daba calma. Esa mañana era demasiado familiar, demasiado cotidiano para lo que estaba escuchando. ¿Cuándo es la lectura?, preguntó. El sábado. En 4 días. En mi despacho, en el centro histórico. Le mando la dirección por mensaje. De acuerdo. Señorita Ríos, necesito pedirle algo importante. Dígame. Por favor, no mencione esta llamada a nadie de la familia Montserrat, a ningún miembro, ni a Rodrigo ni a ningún otro. Valentina frunció el ceño. ¿Por qué? El licenciado hizo otra pausa corta. Por su propia seguridad, dijo. La llamada terminó. Valentina se quedó sentada en el suelo de la biblioteca, entre García Márquez y Rosario Castellanos, con el teléfono apoyado sobre una rodilla. En el pasillo del fondo, el foco de neón intermitente hacía su pequeño ruido de siempre, ese tic-tic suave que ella nunca escuchaba porque ya era parte del silencio. Esa mañana lo escuchó muy claro. Cuando fue a guardar sus cosas al cajón del escritorio, buscó la llave en su bolsillo. La sacó. Intentó meterla en la cerradura. No pudo a la primera. Tampoco a la segunda. A la tercera, la mano le obedeció. El despacho del licenciado Fuentes olía a papel viejo y a madera barnizada. Un olor que Valentina conocía bien. El mismo olor de los archivos de la biblioteca, pero aquí pesaba más. Aquí tenía otro significado. Llegó 5 minutos antes de las 11. Le dijeron que pasara. Rodrigo e Isabela ya estaban sentados frente al escritorio. Cuando Valentina entró, Isabela giró la cabeza primero. La miró de arriba abajo con esa pausa que no es casual. Empezó por los zapatos, negros, sin marca, y terminó en la cara, con una expresión que no era hostilidad exactamente, sino algo peor. Indiferencia calculada. Como si una mosca hubiera aterrizado en el mantel de una cena importante. Rodrigo no giró la cabeza de inmediato. Cuando lo hizo, se quedó quieto. Era la mujer de la cartera. Valentina lo vio reconocerla. Lo vio en la forma en que sus hombros se tensaron apenas 1 centímetro, en que sus ojos se detuvieron medio segundo de más. Ella tomó asiento en la silla que el licenciado Fuentes le señaló, cruzó las manos sobre el regazo y miró hacia el frente. Isabela se inclinó hacia su hermano y le susurró algo muy cerca del oído. Rodrigo no respondió. El licenciado Fuentes acomodó sus papeles, carraspeó con discreción y empezó a leer. Tenía una voz pareja, sin énfasis, como quien ha leído testamentos toda su vida y sabe que las palabras ya tienen suficiente peso sin que él las cargue más. Los primeros minutos fueron bienes menores. Una colección de relojes. La casa en Cuernavaca. Cuentas bancarias secundarias. Todo dividido entre Rodrigo e Isabela en proporciones precisas. Isabela anotaba algo en su teléfono. Rodrigo miraba el escritorio. Valentina no sabía bien por qué estaba ahí. La llamada del licenciado Fuentes, 4 días antes, había sido breve y profesional. Don Aurelio Montserrat Durán la mencionaba en su testamento y su presencia era requerida en la lectura. Ella había preguntado si había algún error. El licenciado le había dicho que no. Entonces llegó la cláusula central. El licenciado Fuentes no levantó la voz, simplemente siguió leyendo con el mismo tono parejo de siempre. El 60% del Grupo Montserrat, que comprende la totalidad de las acciones mayoritarias, la Clínica Montserrat en la colonia Polanco y la Hacienda La Providencia en el estado de Oaxaca, queda en fideicomiso irrevocable a nombre de la señorita Valentina Ríos Castillo, bibliotecaria, con domicilio en la colonia del Valle. Isabela se puso de pie.
La silla raspó el piso con un sonido seco que cortó el aire del despacho. Esto es un error, dijo. Su voz no era un grito, era peor, era un filo frío. Licenciado, esto es claramente un error o una manipulación. Esta mujer no tiene ninguna relación con nuestra familia. El licenciado Fuentes la miró por encima de sus lentes. Señorita Montserrat, le pido que tome asiento. El documento es válido y está protocolizado ante notaría. ¿Quién es usted? Isabela se volvió hacia Valentina. ¿Qué le dijo a mi padre? ¿Cuánto tiempo estuvo cerca de él? Valentina abrió la boca. Yo no conocía a su padre, dijo, y era verdad, al menos de la forma en que Isabela lo entendía. Entonces esto no tiene ningún sentido. Isabela, dijo Rodrigo. Una sola palabra. Baja, sin inflexión. Isabela lo miró. Algo en el tono de su hermano la hizo volver a sentarse, aunque lo hizo con toda la rigidez de alguien que está conteniendo una tormenta. Valentina miró a Rodrigo. Él la miraba también. No era rabia todavía. Era otra cosa. Era la cara de alguien que recibe una información que su mente no puede procesar de inmediato, como cuando uno lee una línea 2 veces y la segunda vez tampoco tiene sentido. Estaba tratando de encontrar el lugar donde colocar lo que acababa de escuchar y ese lugar no existía. Valentina sintió algo extraño en el pecho. No era satisfacción. Era algo más cercano al vértigo. Como estar parada al borde de algo que no eligió y que de todas formas ya está ahí. El licenciado Fuentes continuó con los puntos menores del testamento. Valentina escuchó sin retener nada. Las palabras llegaban y se iban como agua sobre vidrio. Cuando terminó, hubo un silencio breve. Entonces el licenciado Fuentes abrió el cajón inferior del escritorio y sacó un sobre de color crema, sin ventana, con el nombre de Valentina escrito a mano en tinta azul oscura. Una letra de anciano, firme todavía, con trazos que apretaban las vocales. Don Aurelio dejó también una carta personal para la señorita Ríos Castillo, dijo el licenciado, y por primera vez desde que empezó la lectura, su voz tenía algo parecido a la delicadeza. Solo para ella. Las instrucciones son que la lea sola. Isabela exhaló con fuerza por la nariz. Rodrigo seguía mirando a Valentina. Y Valentina miraba el sobre, con su nombre escrito por la mano de un hombre que nunca había conocido, o que quizás sí había conocido de una manera que ella todavía no comprendía, y sentía que en ese rectángulo de papel color crema había una explicación que iba a cambiarlo todo. Otra vez. Guardó el sobre en el bolso sin abrirlo. No confió en sus propias manos en ese momento. El metro de regreso a la colonia del Valle olía a ropa mojada y a café de termo. Valentina se quedó de pie aunque había asientos libres, con el bolso apretado contra el pecho, como si el sobre pudiera escaparse. Llegó a su departamento a las 8:15 de la noche. Puso a hervir agua. Encontró una bolsa de manzanilla que Lupita le había dejado la semana pasada. La colocó en la taza. Sirvió el agua. Y después se sentó a la mesa de la cocina con el sobre frente a ella y no lo tocó durante 5 minutos. Entonces lo abrió. La carta tenía 4 páginas escritas a mano, con una letra que empezaba firme y se va doblando hacia el final, como si el esfuerzo hubiera costado más de lo que el hombre quería admitir. Señorita Ríos Castillo. No sé cómo llamarla. Valentina, me parece un atrevimiento que no merezco, pero tampoco soy su desconocido del todo, aunque entienda que usted crea que sí. Valentina frunció el ceño. Siguió leyendo. Durante 2 años fui a la biblioteca Benito Juárez los martes por la tarde. Me sentaba en la mesa del fondo, la que está junto a la ventana que da al jardín, y pedía libros que ya había leído solo para tener una razón de estar ahí. La vi trabajar. La vi ayudar a una señora mayor a encontrar un libro de recetas. La vi regañar con cariño a un muchacho que dobló una página. La vi reírse de algo que alguien le dijo por teléfono y taparse la boca de inmediato, como si reírse fuerte fuera un lujo que no se permitía en ese espacio. Nunca tuve el valor de presentarme, porque mi apellido le hubiera causado dolor. Y porque no merecía ese dolor. Valentina se detuvo. La manzanilla seguía en la taza, sin que ella la hubiera tocado. Ya no tenía vapor. Sé lo que hizo mi hijo hace 11 años. Sé que usted esperó en el altar y que él no llegó. Y sé. Y esta es mi vergüenza más grande, la que me acompañó hasta esta cama de hospital, que yo pude haberlo detenido y no lo hice.
En ese momento también creí que una bibliotecaria no era suficiente para un Montserrat. Lo creí de verdad. Y esa convicción me duele más que cualquier enfermedad, porque fue una elección, no un diagnóstico. La silla raspó el piso cuando Valentina se movió sin darse cuenta. Un gesto pequeño, involuntario, como si el cuerpo necesitara más espacio para recibir eso. No le dejo lo que le dejo como compensación. El dinero no repara nada. Eso lo aprendí demasiado tarde. Se lo dejo porque confío en usted. Porque vi durante 2 años cómo cuida las cosas que le son confiadas, sean libros o personas o palabras. Mi hijo heredó mis defectos y no supo qué hacer con mis valores. Usted construyó sus propios valores desde cero y los mantuvo cuando el mundo le dijo que eran un lujo. Cuide la providencia. Cuide la clínica si puede. Y si algún día Rodrigo llega a usted con algo parecido a humildad, decida usted. No yo. Hay una última cosa. Valentina pasó la hoja. El libro que dejé en su biblioteca está catalogado bajo mi nombre, préstamo vigente aún, tiene un marcador en la página 317. Léala. Con respeto y con deuda, Aurelio Montserrat. Durán. Valentina se quedó mirando la firma durante un momento. Después se levantó, tomó las llaves y salió del departamento. La biblioteca cerraba a las 9. Eran las 8:42. Valentina entró con su credencial antes de que Martín, el guardia, pudiera decirle nada. Vengo por un préstamo a mi nombre, dijo, y no esperó respuesta. Fue directo al sistema. Buscó préstamos bajo Montserrat Durán, Aurelio. Había uno activo. Ficciones, de Borges. Mesa 4. Devuelto al estante general. Lo encontró en el pasillo B, tercera repisa. El lomo rojo, gastado en la esquina inferior. Adentro, a la mitad, había un marcador de cartón con un dibujo de girasoles. Página 317. Valentina la abrió bajo la luz amarilla del pasillo. Había una frase subrayada con pluma azul, trazada con cuidado. El pasado no se repite, pero a veces regresa disfrazado de casualidad para darte una segunda oportunidad. Y debajo, con otra letra, más temblorosa, más urgente, como si se hubiera escrito con prisa o con miedo. Él no sabe que eres tú. Todavía. Valentina cerró el libro despacio. Lo sostuvo contra el pecho un segundo. Luego lo devolvió al estante con cuidado, como si pesara más de lo que debería. Afuera, la Ciudad de México ya empezaba a moverse. A las 6 de la mañana, el elevador de la Torre Montserrat se abrió en el piso 22. Rodrigo entró al despacho sin encender todas las luces, solo la lámpara del escritorio. El paseo de la Reforma abajo todavía estaba naranja, con los primeros camiones y el primer ruido sordo de una ciudad que no termina de dormirse. Isabela ya estaba ahí. Con café. Con una carpeta abierta sobre la mesa de juntas y cara de no haber dormido nada. Llegaste tarde, le dijo. Son las 6:04. Exacto. Rodrigo se sirvió café. No contestó. El licenciado Garza y 2 abogados más del equipo legal entraron 10 minutos después. Isabela empezó antes de que se sentaran del todo. Tenemos 3 líneas de ataque, dijo, señalando la carpeta. Primera, influencia indebida. Papá estaba medicado, en estado crítico, con capacidad de juicio comprometida. Segunda, relación fraudulenta. Esa mujer se insertó en su vida de manera sistemática. Hay que demostrar que hubo intención. Tercera, el testamento se firmó hace 8 meses, pero la relación empezó antes. Hay un patrón. Licenciado Garza asintió. Es impugnable. No es sencillo, pero es impugnable. Los abogados hablaron durante 40 minutos. Presentaron precedentes, tiempos legales, posibilidades. Rodrigo escuchó todo sin moverse. Tenía el café en la mano y no lo tomó ni una vez. Isabela lo miraba de reojo. Buscaba algo en su cara. Rabia, alivio, un plan. No encontró nada. Cuando el licenciado Garza terminó, hubo silencio. Rodrigo, dijo Isabela, necesitamos una dirección. Rodrigo dejó la taza sobre la mesa. Necesito saber exactamente qué relación tenía esa mujer con mi padre, dijo. No suposiciones. Hechos. El equipo de investigación tardó menos de 48 horas. La Biblioteca Benito Juárez guarda registros de entrada. Nombre, hora,
fecha. Rodrigo los recibió en un sobre manila, impresos, con los datos marcados en amarillo. 23 meses. Siempre los miércoles. Siempre entre las 4 y las 6 de la tarde. Sección: Literatura Latinoamericana. Libros prestados a nombre de Aurelio Montserrat Durán. Ninguno. Rodrigo leyó la hoja 3 veces. Luego la puso sobre el escritorio y se quedó mirándola como si esperara que cambiara. Su asistente, de pie junto a la puerta, no se movió. ¿Siempre cuando ella estaba de turno?, preguntó Rodrigo sin levantar la vista. Revisamos los horarios. Sí. Siempre. Rodrigo se levantó. Fue hacia la ventana. Abajo, el paseo de la Reforma ya estaba lleno. Autos, camiones, el ruido constante de algo que nunca para. El vidrio frío contra su frente cuando se inclinó apenas. ¿Por qué ella?, dijo, casi para sí mismo, la voz baja, sin destinatario claro. Su asistente no contestó. No era una pregunta para él. Hubo un silencio largo. «Hay algo más», dijo el asistente. Rodrigo se dio vuelta. El hombre sostenía un sobre blanco, sin membrete. Algo escrito a mano, en la parte de arriba. Lo encontramos en el cajón privado de su padre en la clínica. La doctora Solís lo guardó cuando él ingresó. Dijo que don Aurelio le pidió que lo entregara a usted. Hizo una pausa, cuando ya no pudiera evitarlo. Esas fueron sus palabras exactas. Rodrigo tomó el sobre. Era delgado, liviano. Lo abrió sin apresurarse, como si una parte de él supiera que después de esto algo iba a ser diferente. Dentro había una sola cosa. Una fotografía. Rodrigo la sacó. La miró. Y el color abandonó su cara tan despacio y tan completamente, que su asistente dio un paso hacia adelante sin saber por qué. La fotografía era pequeña. De esas que se imprimen en papel mate, con los bordes blancos de los años 90. En ella aparecían 2 personas en los escalones de la iglesia de la Concepción, en Coyoacán. Él con traje oscuro. Ella con un vestido blanco sencillo, sin encaje, sin cola. Los dos riendo, mirándose, sin posar para nadie. Una foto de ensayo. Del día antes de la boda que nunca fue. El asistente de Rodrigo retrocedió 2 pasos sin hacer ruido. El aire acondicionado de la Torre Montserrat zumbaba suave, constante, indiferente. Rodrigo sostenía la fotografía con 2 dedos, como si el papel pudiera quemarle la piel si lo tocaba del todo. La puerta del despacho se abrió de golpe. Isabela entró sin llamar, como siempre. Traía un folder bajo el brazo y empezaba a hablar antes de cruzar el umbral. Rodrigo, necesito que firmes los documentos para el notario, porque si no frenamos esto antes del viernes, se detuvo. Lo vio parado en medio del despacho, inmóvil, con algo en la mano. Se acercó despacio. Miró la fotografía. Y palideció. Papá lo sabía, dijo Rodrigo. No era una pregunta. Isabela abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Rodrigo, eso fue hace 11 años. Las cosas eran distintas. Tú eras distinto. El grupo no era lo que... Papá lo sabía, repitió él, con la misma voz. Baja. Plana. Como una superficie sin grietas. Lo que importa es el presente, dijo Isabela, y el folder que traía bajo el brazo crujió cuando lo apretó con más fuerza. Una bibliotecaria no podía estar a la altura del grupo Montserrat. Papá nunca lo entendió, nunca quiso entenderlo. Vivía con ideas de otra época. Fuiste tú quien me convenció de no ir. Las palabras cayeron al suelo del despacho como algo sólido. Isabela parpadeó. Fue por tu bien, dijo al fin. Rodrigo bajó la fotografía. La puso sobre el escritorio, boca arriba, sin voltearla. Fue por el mío, respondió. Un silencio. Isabela frunció el ceño. ¿Qué diferencia hay? Toda. Rodrigo la miró por primera vez desde que ella había entrado. Tú me dijiste que Valentina no encajaba, que iba a frenarme, que el apellido Montserrat necesitaba otra cosa. Y yo te escuché porque era más fácil escucharte a ti que reconocer que yo mismo tenía miedo. Rodrigo, no me interrumpas. Isabela cerró la boca. Era la primera vez en años que él le pedía eso con esa voz, y algo en el tono hizo que ella obedeciera sin pensar. Tenía 29 años, continuó él. Y no fui. No llamé. No mandé ningún mensaje. La dejé esperando en esa iglesia con el vestido puesto frente a todo el mundo. Hizo una pausa. Y en 11 años nunca lo dije en voz alta. Que lo hice porque tuve miedo. No por el grupo.
No por el apellido. Por mí. El zumbido del aire acondicionado llenó el cuarto. Isabela apretó el folder hasta que las esquinas se doblaron. Papá nunca me lo perdonó, dijo ella, en voz más baja. ¿Verdad? Nunca me lo dijo, pero nunca me lo perdonó. Rodrigo no respondió. Eso fue suficiente. Isabela salió del despacho sin volver a hablar. Rodrigo se quedó solo. Miró la fotografía otros 30 segundos. Luego la colocó dentro del sobre, con cuidado, como si fuera un documento que necesitara conservarse. Tomó el teléfono. Marcó el número del licenciado Fuentes. Licenciado, Rodrigo Montserrat. Una pausa breve. No voy a impugnar el testamento. Otra pausa. Sí, es definitivo. Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano. Afuera, por los ventanales de la Torre Montserrat, el paseo de la Reforma seguía igual. Coches, ruido, la ciudad que no se detiene por nadie. Rodrigo marcó otro número. En la colonia Coyoacán, sobre el escritorio de madera rayada de la biblioteca Benito Juárez, entre una pila de fichas y una taza de café que ya estaba frío, el teléfono fijo empezó a sonar. Valentina contestó al tercer timbrazo. Biblioteca Benito Juárez. Buenas tardes. Hubo un silencio de 2 segundos. Valentina. Ella reconoció la voz antes de que dijera su nombre. La misma voz que 11 años atrás le había dicho, «Te quiero» en el oído durante una misa de medianoche. La misma voz que 11 años atrás no llegó al altar. «¿Quién habla?», dijo ella, aunque sabía. «Rodrigo. Necesito verte. Mañana, si puedes. En la biblioteca». Valentina miró la taza de café frío. La mancha del borde dejaba un anillo café sobre la madera rayada. «La biblioteca abre a las 9», respondió. «Haz fila como todos». Y colgó. A las 10:15 de la mañana siguiente, entre el olor a papel viejo y el zumbido tranquilo del ventilador del pasillo, Valentina estaba reacomodando una sección entera de historia latinoamericana cuando escuchó la puerta principal abrirse. Levantó la vista por encima del estante. Era Rodrigo, sin traje, sin asistentes, con una chamarra oscura de tela gruesa, las manos en las bolsas, el cabello sin gel, como cualquier persona que entra a una biblioteca cualquier martes. Tardó en orientarse. Miró hacia la recepción vacía, luego hacia los estantes, y sus ojos recorrieron el espacio hasta detenerse exactamente donde estaba ella. Valentina no se movió durante 3 segundos. Contó esos 3 segundos. Luego bajó el libro que tenía en la mano, lo subió al estante, tomó otro, y siguió trabajando. Lo escuchó acercarse. Sus zapatos sobre el piso de duela hacían un sonido sordo y pausado. No el paso rápido del hombre que da órdenes. Algo más lento, más cuidadoso. Se detuvo a 2 metros de ella. Valentina. Ella no volteó de inmediato. Terminó de acomodar el libro donde iba, luego sí lo miró. «¿Encontraste otro material valioso que devolver?», dijo. Rodrigo absorbió el golpe sin moverse. «Vine a hablar contigo». Ya tenía preparado un discurso. Valentina lo notó en cómo abrió la boca antes de que las palabras salieran, en ese instante de orden interno, de estructura. El hombre que dirige juntas de 100 personas, que decide el futuro de empresas enteras, también prepara sus disculpas como presentaciones. Ella levantó una mano. Palma abierta. Un gesto simple. «Para». Rodrigo cerró la boca. «No vine a escuchar explicaciones», dijo Valentina. «Vine a trabajar». «Lo sé». Rodrigo no retrocedió. «Yo vine a pedirte que me escuches». Valentina lo miró un momento largo. El ventilador del pasillo siguió zumbando. Desde la calle, muy lejos, llegó el pregón de alguien vendiendo algo. «Tienes 3 minutos», dijo ella. Su voz no tembló. Pero el libro que tenía en la mano, un tomo grueso de tapas verdes, lo apretó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Rodrigo no usó los 3 minutos para defenderse. No explicó por qué no llegó al altar. No habló de su padre, ni del testamento, ni de los abogados. No pidió perdón con palabras largas, ni con la voz rota que a veces usan los hombres cuando quieren parecer sinceros. Dijo solo esto: «Mi padre te conoció mejor en 2 años de silencio que yo en 10 que estuvimos juntos. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién fallé». El silencio que siguió olía a polvo de libro y madera vieja. Valentina no respondió. Pero tampoco se fue.
Se quedó ahí, con el tomo verde apretado contra el pecho, mirándolo con una expresión que no era perdón ni rabia. Era algo más difícil de nombrar. Como quien ve los escombros de algo que construyó con sus manos y no sabe todavía si vale la pena volver a levantar las paredes o simplemente aprender a vivir en campo abierto. Rodrigo esperó. Y entonces, desde la puerta principal de la biblioteca Benito Juárez, llegó un ruido. El golpe suave de alguien que frena en seco sus propios pasos. Valentina vio, por encima del hombro de Rodrigo, a Lupita Vargas plantada en el umbral con los ojos abiertos como si hubiera visto materializarse una aparición. Tenía en la mano una bolsa de pan del mercado, había venido a visitar a su amiga, como hacía los miércoles, y la bolsa colgaba olvidada, inmóvil, mientras Lupita miraba a Rodrigo Montserrat en persona, de carne y hueso, entre los estantes de Coyoacán. Lupita empezó a hacer señas con la mano libre. Señas frenéticas, exageradas. El tipo de señas que solo hace alguien que quiere gritar y no puede. Valentina la vio perfectamente. Y fingió, con una calma absoluta, no verla. Rodrigo salió de la biblioteca sin decir más. Solo el ruido de la puerta al cerrarse, un golpe seco, sin portazo, que fue casi peor que un portazo, quedó suspendido entre los estantes. Lupita esperó exactamente 4 segundos. Luego entró como tromba. ¿Qué acaba de pasar aquí?, susurró con la bolsa de pan apretada contra el pecho. ¿Eso era él? ¿Era Rodrigo Montserrat en mi cara, entre tus libros, en Coyoacán? Era él, dijo Valentina, y empezó a acomodar los expedientes que habían quedado desplazados sobre la mesa. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué te dijo? Porque yo llegué y tú tenías esa cara de estatua maya. ¿Cuál cara? La cara que pones cuando no quieres que nadie sepa que por dentro estás temblando. Valentina no respondió. Tomó un libro que había quedado al revés en el estante y lo enderezó. Lupita la conocía demasiado bien para insistir en ese momento. Al día siguiente, Valentina tomó el metro en dirección a Polanco. Llegó a la clínica Montserrat a las 10 de la mañana. El vestíbulo olía a desinfectante con un fondo débil de flores artificiales, el tipo de olor que intenta disimular que en ese edificio la gente muere. La recepcionista la reconoció antes de que ella dijera su nombre. Eso también era nuevo. La doctora Solís la está esperando, dijo, y marcó el interno sin que Valentina tuviera que pedir nada. La doctora Carmen Solís la recibió de pie en su consultorio, con los brazos cruzados y una expresión que no era exactamente bienvenida ni exactamente disculpa. Era algo entre las dos cosas. Siéntese, por favor, dijo. Valentina se sentó. La doctora tardó un momento antes de hablar, como si estuviera ordenando las palabras en un orden que le costara. Llevo 2 semanas pensando cómo decirle esto, empezó. No sé si es tarde. Cuénteme, dijo Valentina. La doctora exhaló. Don Aurelio venía a verla. 22 meses seguidos, todos los miércoles por la mañana. Iba a la biblioteca Benito Juárez. No entraba siempre. A veces se quedaba en la banca de enfrente y tomaba café de un termo. Pero llegaba. Siempre llegaba. Valentina sintió algo moverse en el centro del pecho. No era dolor todavía. Era el segundo antes del dolor. ¿Él le contó eso a usted? Sí, me lo contaba cuando regresaba. Decía que era el único miércoles de la semana que dormía bien esa noche. La doctora vaciló. Me pidió que si su estado empeoraba, que le avisara. Me dio el teléfono de la biblioteca, no el suyo. Dijo que así era mejor. Pero el día que se puso crítico fue un domingo. El domingo. La biblioteca cerrada. El número que no servía de nada. Hice lo que pude, dijo la doctora, y en su voz había algo que llevaba tiempo cargando. No tenía forma de encontrarla. Valentina asintió despacio. No iba a hacer que la doctora se sintiera peor por eso. Hay algo más, dijo la doctora. Se levantó, abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó un cuaderno pequeño, de pasta azul, con las esquinas ligeramente dobladas por el uso. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como si pesara más de lo que parecía. Me lo entregó 3 semanas antes de morir. Me dijo: si algún día viene Valentina, dáselo. Hizo una pausa. Yo no sabía si iba a venir. Hasta hace una semana no sabía ni quién era usted. Valentina miró el cuaderno. La pasta azul tenía una mancha pequeña en la esquina inferior, como de café. Extendió la mano y lo tomó.
Lo abrió en la primera página. La letra era grande, un poco temblorosa. La letra de alguien que escribe con esfuerzo, pero con cuidado. Decía: hoy la vi reír con una señora del mercado. Tiene la misma risa de siempre. Mi hijo es un idiota. Yo también lo fui. Valentina cerró el cuaderno. Lo puso sobre sus rodillas y miró por la ventana del consultorio. Afuera, en el estacionamiento de la clínica, un hombre descargaba cajas de un camión blanco. Las apilaba con calma, una sobre otra. El sol de la mañana le daba de lado. La doctora no dijo nada. Le dio el tiempo que necesitaba. Después de un momento largo, Valentina volvió a abrir el cuaderno. Pasó páginas con cuidado. Leyó en silencio mientras la doctora esperaba. Llegó a la última entrada. Estaba fechada 3 días antes de la muerte de don Aurelio. Decía: hoy ella trajo la cartera. La vi desde la camioneta. Entró a la clínica. Espero que Rodrigo haya sido capaz de mirarla a los ojos. Si no lo fue, ya no hay nada que yo pueda hacer por él. Valentina cerró el cuaderno despacio. Lo puso sobre su regazo y se quedó mirando la ventana del pasillo, donde la luz de la tarde entraba oblicua, sin calentar nada. Entonces escuchó los tacones. Eran duros, rítmicos, seguros de sí mismos. El tipo de pasos que no piden permiso. Valentina giró la cabeza y vio a Isabela Montserrat Vega venir por el corredor del tercer piso, con 2 hombres de traje gris detrás, cargando cada uno un portafolio de cuero negro. La doctora Solís se puso de pie sin decir nada. Isabela se plantó a 2 metros de Valentina. Era elegante como su hermano, pero donde Rodrigo era frío, ella era afilada. Llevaba el cabello recogido, los aretes pequeños, la mirada exacta de quien lleva tiempo preparando cada palabra. Venimos a revisar los expedientes de mi padre, dijo, dirigiéndose a la doctora sin mirar a Valentina todavía. Tenemos una orden. Hay indicios de que la relación entre el señor Montserrat y ciertas personas externas fue inducida por el personal médico de esta clínica. La doctora tomó el papel, lo leyó, no cambió la expresión. Isabela entonces giró hacia Valentina. Usted, dijo, con una voz que bajó un grado de temperatura. Usted no debería estar aquí. Valentina no se movió del sitio. No le voy a pedir que se vaya, continuó Isabela. Le voy a decir la verdad. Mi padre estaba senil. Usted se aprovechó de un hombre viejo y enfermo que no sabía lo que firmaba. Y si cree que eso le va a quedar así, si cree que va a quedarse con lo que le pertenece a esta familia, le juro que voy a hacer pública cada mentira que usted construyó. Su biblioteca, su historia de pobre digna, todo. La voy a destruir tan completamente que va a necesitar cambiar de ciudad. El pasillo olía a desinfectante y a flores viejas, las que alguien había dejado en un jarrón cerca del cuarto 304, y nadie había cambiado en días. Valentina esperó a que Isabela terminara. Luego esperó un segundo más, solo para estar segura. Después abrió su bolso, sacó el cuaderno azul y se lo extendió a la doctora Solís. Doctora, dijo, le pido que guarde esto como evidencia del estado mental de don Aurelio durante sus últimas semanas. Está firmado, fechado, y es parte de su proceso. La doctora lo tomó sin dudar. Entonces Valentina miró a Isabela. Tu padre no estaba senil, dijo, con una voz sin filo y sin volumen, pero que se quedó clavada en el centro del pasillo. Estaba solo. Hay una diferencia. Isabela abrió la boca, y en ese momento sonaron los pasos del elevador. Rodrigo salió al pasillo. Traía la corbata aflojada, como si hubiera venido directo desde la torre sin detenerse. Vio a su hermana. Vio a los 2 abogados. Vio a Valentina quieta junto a la ventana. Vio el cuaderno azul en manos de la doctora. Se quedó parado 2 segundos. 3. Luego caminó hasta plantarse entre Isabela y Valentina. No del lado de su hermana. Rodrigo, empezó Isabela. Ya es suficiente. No gritó. No levantó la voz. Pero el pasillo entero pareció detenerse. Una enfermera que venía con una charola se paró en seco a mitad del corredor. Isabela lo miró. Buscó en su cara algo conocido, algo que la acompañara. No lo encontró. Dio un paso atrás. Luego otro. Los 2 abogados intercambiaron una mirada rápida,
del tipo que se cruzan cuando saben que el terreno cambió y nadie les avisó. Esto no termina aquí, dijo Isabela en voz baja. Nadie respondió. Dio media vuelta. Sus tacones golpearon el mármol del corredor con un ritmo que fue haciéndose más lejano. El elevador se abrió. Se cerró. El sonido se fue. El pasillo quedó en silencio. Rodrigo no se movió. Valentina tampoco. La doctora Solís recogió sus cosas con discreción, murmuró algo sobre los expedientes y desapareció por la puerta lateral. Y entonces estaban solos los dos. En el tercer piso de la Clínica Montserrat. En el mismo corredor donde don Aurelio había pasado sus últimas semanas mirando hacia el sur de la ciudad, hacia Coyoacán, hacia una biblioteca donde una mujer apilaba libros sin saber que él la observaba desde lejos. Rodrigo giró la cabeza hacia la ventana. Valentina no dijo nada todavía. Rodrigo siguió mirando por la ventana. Afuera, los fresnos de Polanco movían las ramas despacio, como si también tuvieran algo que pensar. Valentina fue la primera en moverse. Dio un paso hacia la salida, luego se detuvo. Rodrigo. Él giró la cabeza. Mañana voy a venir temprano. A la oficina de tu padre. No preguntó permiso. Él asintió, y eso fue suficiente. A las 8 de la mañana del miércoles, Valentina entró a la clínica con un café en la mano y el bolso cruzado al hombro. La recepcionista la saludó por su nombre. Era la misma mujer que, 3 semanas antes, había bajado la mirada cuando Rodrigo la sacó del lobby. Ahora le sostenía la puerta. La oficina de don Aurelio olía a papel viejo y a algo que Valentina no supo nombrar. ¿Cedro? ¿Naftalina? El escritorio estaba vacío, salvo por una cosa. El libro de García Márquez, con el marcador todavía en la página 317. Alguien lo había dejado ahí durante la noche. No había nota. Solo el libro, en el centro exacto del escritorio, como si lo hubieran colocado con cuidado. Valentina lo abrió en esa página. Leyó la primera línea, la cerró y lo sostuvo con las 2 manos un momento. Rodrigo apareció en la puerta cerca de las 10:30. Traía la corbata aflojada y la carpeta bajo el brazo, y llamó al marco antes de entrar, aunque la puerta estaba abierta. ¿Tienes un minuto? Sí. Entró. Se quedó de pie frente al escritorio. Isabela retiró la demanda esta mañana. El licenciado Fuentes me confirmó que con el cuaderno y los registros de visita a la biblioteca, cualquier juez lo hubiera resuelto en su contra en menos de un mes. Lo sé, dijo Valentina. Hay una cláusula secundaria en el testamento. Rodrigo abrió la carpeta, pero no la leyó. La cerró otra vez. Si algún miembro de la familia intentaba impugnar, perdía su asiento en el consejo. Mi padre lo escribió él mismo. Isabela sale del grupo Montserrat con una liquidación fija. Sin voto. Para siempre. Valentina no dijo nada. Pensó en don Aurelio firmando ese papel 8 meses atrás, calculando cada consecuencia, previendo cada movimiento de sus hijos como si jugara una partida que solo él podía ver completa. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó Rodrigo. Con la herencia, con todo esto. Todavía no lo sé. Valentina apoyó el libro sobre la carpeta cerrada. Primero quiero ir a Oaxaca, a la Providencia. Tu padre escribió sobre ella en el cuaderno. Decía que era el único lugar donde fue feliz. Rodrigo asintió despacio. El silencio que siguió no pesaba. Era un silencio distinto al de los últimos 3 semanas. Más limpio. Él te conoció mejor que yo, dijo Rodrigo. Casi en voz baja. Como si lo estuviera aceptando en voz alta por primera vez. Sí, dijo Valentina. Pero tú todavía estás aquí. Rodrigo la miró. Ella le sostuvo la mirada sin esfuerzo. No era un perdón. No era un comienzo. Era una puerta entreabierta, y los dos lo sabían, y ninguno de los dos la empujó todavía. Valentina metió el libro de García Márquez en su bolso, recogió su café, ya frío, y caminó hacia la salida. Cruzó el lobby sin apresurarse. Empujó la puerta de cristal y salió a la mañana de noviembre en Polanco. El sol entre los árboles, el olor a hojas secas en la acera, el ruido de la ciudad que seguía sin detenerse por nadie. Caminó con la espalda recta. Como siempre. Como si el suelo le perteneciera sin que ella lo supiera. Y esa es, quizás, la única forma de sobrevivir lo que la vida rompe.
No esperar que alguien te devuelva lo que te quitó, sino seguir caminando hasta que el suelo vuelva a sentirse tuyo.